Muy buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar acerca de lo que es la antijuricidad. A la misma se le denomina de esa manera porque proviene del juicio que se le realiza a una conducta o a un hecho típico, el cual, por su naturaleza, pone en peligro lo que son los bienes que son jurídicamente protegidos. En este caso, le puedo identificar lo que es la vida, la libertad, la salud, la seguridad, entre otros, por lo que significa que la misma es considerada contraria a derecho o contraria a la norma penal. Pues para que una conducta sea considerada delictiva, debe poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma, por lo que no solamente es típica, sino que también es considerada como antijurídica. Cuando existen indicios de que hay antijuricidad en un determinado hecho, las personas que están juzgando deben probarlo. Y si existe justificación a la conducta prescrita por la ley, esta resulta intrascendente para lo que es el derecho penal, y la antijuricidad no se integra a lo que es la norma. Existen varias causas de justificación, entre ellas le podemos decir que son aquellas que rodean a todos los actos y a todas las omisiones, los cuales impiden que la conducta misma sea parecida a un tipo penal, o que sea antijurídica o contraria a derecho. Las mismas deben aparecer en los ordenamientos de tipo penal, porque son las que se realizan en el cumplimiento de un deber, y le puedo mencionar lo que es las conductas libres o potestativas. Se le llama de esa manera porque no tienen consecuencias jurídicas. Como lo dice su nombre, son libres. Están las conductas obligatorias. Se le llama también a estas de esa manera porque, a diferencia de las anteriores, se hacen por cumplir una obligación, y al no realizarse u omitirse pueden tener consecuencias jurídicas. Por lo anterior, las causas de justificación se presentan de dos maneras: en el ejercicio de un derecho y en el cumplimiento de un deber. En la mayoría de códigos penales, las causas de justificación que se regulan son las siguientes. La primera es por consentimiento del titular. En este caso se da con el permiso del bien jurídicamente protegido. También está otra que es la legítima defensa. En este caso lo que uno hace es protegerse a sí mismo cuando existe la necesidad de ello. Está otra que es el estado de necesidad, cuando se realiza para proteger cualquier otro tipo de agresión. Y también la última, que es el cumplimiento del deber y en el ejercicio de un derecho, cuando nosotros nos vemos obligados como por motivos de nuestra profesión o nuestro cargo, y de esa manera podemos demostrar lo que es la justificación a ese acto. Los elementos positivos de la defensa están la protección de los bienes jurídicos. Para ello debe existir defensa contra cualquier agresión que se realiza a un bien jurídico propio o de otra persona por tutela de ley, con el objeto de salvar la vida o la de otra persona, ¿verdad? También está por necesidad de defensa, solamente que sea necesario defender el bien jurídico, pues la persona que está autorizada para ejecutar cualquier acto para evitar cualquier tipo de agresión. Y la racionalización de la defensa, que en este caso deben existir razones de peso, y tenemos que saber demostrar que ese acto que se ha ejecutado ha servido para proteger el bien. Por tal razón, si es de esa manera, es razonable. En el caso de los elementos negativos de la defensa, está la provocación dolosa. En este caso no debe mediar provocación dolosa, es decir, que el agredido no debe haber provocado al agresor con un determinado acto que se pueda considerar suficiente e inmediato. Ahora, con respecto a la culpabilidad e inculpabilidad, la culpabilidad se entiende de esa manera porque consiste en la posibilidad de reprochar a un sujeto imputable y con la conciencia de antijuricidad. O sea que él sabe los actos que está ejecutando, y la realización de esa conducta delictiva produce un resultado dañoso cuando le era exigible otra conducta que podía y debía desplegar, ¿verdad? Es decir, la culpabilidad es una actitud subjetiva de la gente, puesto que se le reprocha al sujeto haber realizado una conducta o un hecho típico y antijurídico. Existen algunas formas de culpabilidad. Estas son el dolo y la culpa.
Sin embargo, también algunas entidades la regulan también como la preterinstacionalidad, como que es una mezcla entre el dolo y la culpa, ¿verdad? Solo respecto al resultado querido y culpa por lo que el resultado ha producido. Con respecto al dolo, debemos considerar el dolo como la intención prevista y querida por el agente, dirigida de la obtención de un resultado delictivo. Por ejemplo, cuando un sujeto dispara un arma con la intención de matar a determinada persona, eso se le consideraría como dolo, porque él tenía la intención de hacer eso sabiendo que podía causar un daño determinado. También existe en el caso de cuando una persona obra dolosamente. Con respecto a eso, la conducta es consciente y es voluntaria y requiere de una producción o un hecho típico que lo realizará antijurídicamente. Cabe señalar que la normativa del dolo es diversa, depende de la entidad que lo esté publicando, ¿verdad? Para existir esta situación debemos apreciar que siempre se solicita que el sujeto conozca todos los elementos del tipo penal y se requiere también únicamente que conozca los elementos objetivos del hecho típico. Y con respecto a la culpa se presenta cuando no se quiere producir el resultado, que era previsible o evitable, pero por haber actuado con falta de pericia, por falta de cuidado, debió observar el resultado que iba a producir y que no se quería producir. O sea, supongamos que un sujeto está limpiando su arma de fuego y sin querer esta se acciona y dispara lesionando a otra persona. El sujeto actuó con culpa porque debió cerciorarse de que el arma estuviera por lo menos descargada, ¿verdad? Antes de comenzar a limpiarla, pero no se percató de ello. Entonces, estas son las dos especies principales de culpa: la consciente o con representación e inconsciente o sin representación. Con respecto a la culpa consciente con representación, hay culpa consciente cuando el sujeto considera como posible la producción del resultado, pero confía en que no se va a producir el mismo, y sus elementos pueden ser: el sujeto se representa en el resultado, pero no quiere que se realice. El sujeto realiza un acto con falta de cuidado y el producto de ello es un resultado dañoso. Obvio, el resultado era previsible, pero se confió en que podía hacerlo bien y en que no se produciría. La culpa inconsciente o sin representación se representa cuando el sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser de naturaleza previsible o evitable. Los elementos de este tipo de culpa pueden ser: el sujeto, primero, no se representa en el resultado material. El sujeto tampoco realiza el sujeto realiza un acto descuidado o con falta de cuidado. Y el resultado es un resultado dañoso. El resultado era previsible. El sujeto tampoco se representó en el resultado. Por lo tanto, con lo que le he expuesto, los elementos de la culpa en general son una conducta voluntaria, un resultado típico y antijurídico, y un nexo entre la causalidad y entre la conducta y el resultado, y la naturaleza previsible y evitable del evento, y una ausencia de voluntad sobre el resultado y la violación también de los deberes de cuidado que una persona debe de tener. Eso sería mi tema. Feliz noche.